Bienvenido a CryptoCarnes. Vamos a comenzar con el tutorial de criptomonedas 101 acerca de sniping NFTs, herramientas para hacer sniping y algunos tips que te podemos dar. Sin más, comenzamos. Bienvenidos a todos a nuestro tutorial en específico de sniping NFTs, un tutorial que nos han pedido mucho acerca de cómo saber, conocer el momento justo para comprar NFTs y cómo hacer el sniping. ¿Qué quiere decir sniping? ¿Ok? Antes de comenzar, te recuerdo, este tutorial es paso a paso, es un tutorial lento que estamos pensando y que hacemos obviamente para aquellas personas que están aprendiendo y que quieren ir a un ritmo tranquilo. Aún así, si sientes que este ritmo es muy rápido para ti, recuerda que le puedes poner pausa con toda confianza y que el video se queda grabado en YouTube y que transmitimos igual directamente en Twitch, en Facebook y también en Discord. Ok, bueno, entonces vámonos seguido. Recuerda que si traes menos tiempo, después de este video se produce básicamente lo que viene siendo el video express de 8 minutos, donde todo va mucho más rápido. Clic aquí, clic allá y lo puedes ver si traes, repito, poco tiempo en las manos. Ok, entonces directamente el sniping. ¿Qué es el sniping? Sniping, recuerda que es la técnica o el formato, digámoslo así, de encontrar un NFT valioso y comprarlo antes de que lo compre cualquiera. Tal cual, así déjalo en tu mente. Es poder ver un NFT raro antes de tiempo, bueno, o antes que todos los demás, y adquirirlo. Y para eso obviamente agarran diferentes herramientas, los que ya son profesionales en este camino, para hacerlo rápido y quedarse con esas ganancias. Y luego tú vas a ver que hay NFTs carísimos que apenas salen en la colección, que están ya en 10 Ethereum o más, cuando apenas está a la venta todavía a lo mejor, o cuando acaba de terminar la venta, ¿ok? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo detectamos? Bueno, número uno, yo te voy a recomendar los pasos que nosotros usamos aquí en CryptoCarnes o que yo personalmente suelo usar y bueno, esperemos que sea de tu agrado. La primera herramienta que yo ocupo es Mobi. Mobi, recuerda que ya tenemos un tutorial en específico aquí en el canal donde puedes ver para qué sirve y para qué funciona. Pero recordando un poco más, Mobi te deja ver todo lo que está pasando en el mundo de los NFTs en vivo. Aquí lo puedes ver, están los live feeds, que es en vivo tal cual como ahorita. Te dice cuánto se ha movido de Ethereum en las últimas 24 horas, las últimas 24 horas obviamente de ventas y el precio, básicamente el promedio que está en trend, el trending, que es básicamente de un Ethereum, lo podemos pensar así. Ahora bien, ¿de qué nos sirve? Nos deja ver, aquí lo puedes ver a tu izquierda, el ranking, es decir, quién está hasta arriba, quién se ha vendido más, y lo puedes separar por minutos, por horas, por días, para ver, obviamente, sabes que esta colección, por ejemplo, los Wow Pixies, que estamos aquí en vivo, ¿no? A una hora, básicamente es el número 2, porque Xiaomi le lleva por un poquito más de, básicamente, ventas, más transacciones. Pero, ¿qué pasó hace 6 horas? ¿Dónde estaba Wow Pixies? Estaba en el 3 y Xiaomi estaba en el 6, o sea, fue avanzando. Hace 12 horas, Wow Pixies estaba en el 8, Xiaomi estaba en el 11. Entonces te deja ver una historia, se puede decir una historia sobre el tiempo de cómo se están moviendo los NFTs. Lo más importante y interesante obviamente que te deja ver por días. Y bueno, obviamente son 24 horas de Wow Pixies y de Xiaomi, que seguro está un poquito abajo. Pero si nos vamos a 3 días podemos ver realmente quiénes son los que se han comportado y se han mantenido sobre todo en los mismos lugares, ¿ok? Por decir ejemplo, uno que sabemos mucho ahorita es Catbotica, que lleva ya más de 3 días estando en las posiciones 10, que quiere decir que es un proyecto muy buscado. Y obviamente esta es una luz verde para que tú vayas al proyecto, lo conozcas, te informes de qué trata, y de ahí decidas obviamente si buscar un NFT raro o apoyar al proyecto. Esto, repito, ya lo estamos haciendo con más días de anticipación. Pero si nos vamos a mover ahorita
a lo que está pasando, 1 hora te va a servir perfectamente bien para ver cuál es el proyecto que más movimiento tiene, que es Xiaomi, o 10 minutos igual, Wow Pixies, o 1 minuto, quién es el que más ha movido en 1 minuto, Wow Pixies, puedes ver que está llevando todo y es lo mismo. Te diriges dándole clic aquí donde está el barquito que es OpenSea, te va a llevar directamente para que conozcas el proyecto, lo analices, lo veas, repito, y entonces ya sabes que el floor price está casi en 0.1. Estoy viendo que está moviéndose muy rápido desde hace 6 horas. A lo mejor es un buen momento para comprar. Compro y puedo hacer un flip rápido, o bien me voy a mi Sniper Tool para ver la rareza. ¿De qué depende la rareza? Recuerda de los diferentes accesorios que tiene un NFT, fondos, colores, etcétera, etcétera. Lo más importante, una vez que fuiste aquí, el paso 2 sería ir a ver obviamente la página para ver si no sigue en minteo. Si sigue en minteo, compara obviamente el precio de minteo con el precio que está en OpenSea, porque muchas veces pues obviamente suele ser más barato en OpenSea que el minteo. Hay que checar, hay que revisar todo eso, y de ahí repito, decide si vas a participar o no, y si te vas a dedicar a hacer flip, que es básicamente comprar barato, esperar que suba, vender rápido para adquirir liquidez en menos de 2 o 3 horas. Ese es el flipeo. Ahora aquí tú puedes ver, es un proyecto dedicado obviamente directamente a lo que viene siendo a las mujeres, son proyectos que están muy fuertes ahorita, y bueno, con lo que viene siendo un tipo de arte pixel. El minteo, si yo le doy clic aquí, porque repito, tienes que investigar, estos son los pasos que debes de seguir. Aquí podemos, por decir, conectar lo que viene siendo nuestra cartera. Recuerda que todo esto está en Ethereum, y lo que queremos ver es a qué precio nos va a dejar mintear. Hay que cambiar el precio. Recuerda que me metí directamente de OpenSea, por lo tanto sé que estoy en una red segura, estoy en la red segura del minteo, ¿okay? Todavía está el minteo vivo, eso quiere decir que seguramente el precio del minteo sea más barato que el precio que está aquí en Flor, y entonces te vas a empezar a mover y a decidir, ¿sabes qué? Todo está minteando, puedo yo mintear a lo mejor uno a un precio mucho más barato, a lo mejor está en 0.05, y de ahí me voy a mi Sniper Tool para obviamente ver cuál es más barato, cuál es más raro. Recuerda, si tú te metes a uno de ellos directamente, pero no le iba a dar comprar, siempre métete aquí donde está el número Pixie número 1497, te metes directo, te puedes ir a las propiedades y puedes ir viendo obviamente el tipo de rareza. Un NFT raro va a tener 0.0 seguido de algo por ciento en sus trades. Trade básicamente piénsalo como características, ¿ok? Este que tiene 6%, 2%, 3%, pues obviamente es seguramente común, no es tan raro como estamos pensando. Y a lo mejor si nos vamos a otro que ya está descubierto, a ver si hay unos más. No nos carga más, vamos a ver qué nos dice de este, que lo están vendiendo a 0.1. 0.1, no, todavía no está descubierto, pero bueno, hay que ir checándose. Entonces Mobi te deja ver todos los movimientos que está pasando en los NFTs en rankings. En colecciones igual te pone las colecciones para que tú puedas poner la que tú quieras y ver cuál ha sido su movimiento durante el tiempo. Aquí puedes ver, por decir, Ape Invaders se vendió, supongamos, porque no estoy viendo el precio, en 0.03, tuvo una subida a 0.5 Ethereum y ahorita otra vez está abajo. ¿Qué es lo que buscamos siempre en los proyectos? Recuerda, vamos a ver algo por aquí. Igual, vámonos con Ape Invaders, que empiece barato, suba. Aquí es donde obviamente vendieron, entre comillas, a un buen precio. Vuelve a bajar porque se salen todos los que flipean rápido, hacen el flip rápido exchange y empiezan a tener el poder o la posesión las personas que realmente están interesadas en el proyecto. Aquí es un buen momento obviamente para comprar un NFT si el proyecto lo vale, y esperar ahora sí su crecimiento con el tiempo hacia arriba exponencial, siempre y cuando el proyecto sea bueno, ¿ok? Hay que checar todo eso. Aparte de colecciones, te deja ver notificaciones por si tú quieres poner alerta de algo importante. Pero regresando a lo que viene siendo Live Feeds, en Live Feeds te puedes ir a minteos, te va a dejar ver obviamente los minteos ahorita que están vivo, y como te dije, Wow Pixies está obviamente minteándose ahorita. Por eso cuando yo fui acá a la página, me deja hacer el minteo, y tal como les dije, está minteándose y por eso todavía no aparecen tantos aquí, ok. Xiaomi igual se está minteando, y eso te deja también calcular, sabes que Xiaomi y Wow Pixies lleva más de 6 horas que los vi obviamente en los primeros lugares, pero quiere decir que todavía se están minteando.
Es buen proyecto que me gustó, me voy a las herramientas de Sniper para buscar rareza y listo, ¿ok? Ahora bien, ahorita que empecemos a ver las rarezas, te vamos a dar algunos tips, las herramientas de rareza, ¿ok? Como viste aquí, se mueve rápido porque obviamente los NFTs se compran muy rápido en todos los proyectos, muy rápido. ¿Qué te recomiendo yo cuando estés analizando los proyectos que están minteando al minuto? Si te das cuenta en Mobi, yo me puedo poner encima y poner una pausa directa y me deja ver en básicamente a las 5:04 de la mañana tiempo de México con 25 segundos, wow Pixie. 5 de la mañana con 4 minutos 28 segundos, wow Pixie. 5 de la mañana con 4 segundos, con 4 minutos, perdón, 30 segundos, 31 segundos, wow Pixies. Wow Pixies está llevando al mercado. Entonces, obviamente sabes que es un proyecto que ahorita trae a mucha gente minteando. Eso es una buena indicación. Repito, debes de checar el proyecto. Pero te deja ver los otros que se están minteando también para que te des una idea. Por decir, Mutant Doodles. Mutant Doodles yo no lo compraría porque sé que los buenos son los doodles originales que salieron y que las copias, esta viene siendo como una quinta copia del proyecto, no van a valer absolutamente nada. Entonces no importa cuánto lo minte la gente, no va a valer lo que vale Doodles original. Doodles original salió básicamente, si no me recuerdo, en 0.5 Ethereums, creo que un poco menos, y ahorita está básicamente entre 1.5 y 2 y es un proyecto que ya está nato, pero solamente hay uno original, para que me entiendan. Entonces, si estás viendo que son copias de las copias de entrada, no vale la pena que entres en nada de eso. ¿Qué otros proyectos son buenos donde la gente entra y que les gusta mucho, sobre todo del lado anglosajón? Lo que viene siendo de monos, chimpancés, changos, simios, les friquea, les vuelve loco, no sé por qué. Todos quieren ser a lo mejor changos o algo así, pero les gusta mucho porque obviamente todo viene, eso sí, del principio de los cybercoins que pusieron todo el estilo. Pero si hay un proyecto que traiga changos, seguramente se va a mintear muy bien y vas a poder hacer el flipeo, ¿ok? Entonces están los minteos, está también lo que viene siendo las ventas en directo, quién se está vendiendo más. Aquí, recuerda, la diferencia en minteo es que estás en el proyecto ahorita original y apenas el proyecto lo está minteando para la gente. Mintear, ¿qué es? Pasar el NFT a la blockchain a tu posesión. Y sales, que viene siendo ventas, es cuando ya se venden dentro de OpenSea. Aquí podemos ver quién es el proyecto que más está vendiendo ya en el mercado secundario, ¿ok? Podemos decirlo así. Aquí puedes ver que Catbótica, como te lo había dicho, se está vendiendo muy bien, ya no está en minteo, ya está en venta directa con la gente. Apes Invaders, X-Rabbits, Adidas Originals, igual se están vendiendo ahorita y puedes ver igual. Básicamente las ventas en vivo, ¿no? Aquí el último fue Cake Apes, que registró directamente OpenSea. Fomomofos, Ape Invaders, CryptoKitties, ten cuidado, obviamente esta es una copia porque los CryptoKitties originales no están en ese precio. Entonces tienes que ir conociendo también los proyectos y recuerda, si algo te gusta, al barquito de OpenSea para que vayas y conozcas el proyecto. Recuerda que los NFTs más valiosos están en Ethereum, a excepción de algunos que son de gaming, blockchain gaming, que también están en Polygon. Pero lo que viene siendo tipo artísticos o comunidades, los más valiosos solamente los vas a encontrar en Ethereum, no en ningún otro lado. Si te vas a Whales vas a poder ver obviamente las ballenas que están haciendo las ballenas. Yo aquí tengo diferentes ballenas y puedes ver como algunas de mis ballenas que sigo están obviamente mintiendo wow Pixies. Recuerda que cuando hay muchas ballenas mintiendo un proyecto, quiere decir que ellos van a tener el control por completo de lo que está pasando. Y ahí tienes de dos. Puedes mintear rápidamente y tratar de venderlo en ese momento, o si el proyecto es muy bueno y mintiaste junto con las ballenas, esperar 4 o 5 meses a que ellas se salgan del proyecto, es decir, saquen ganancias y el proyecto realmente lo tome la gente y empiece a crecer, y entonces tengas tus recompensas 5 o 6 meses después. Recuerda que las ballenas mueven todo este mercado y hay ballenas que tienen mucho capital, que compran a lo mejor de un proyecto que tiene 8,000, compran 6,000 y van a controlar el mercado mientras tengan la mayoría de esos NFTs. Entonces, si tú compraste 2 y estás esperando a ganar, no sé, te costó a lo mejor 0.08 y estás esperando a ganar 0.5 Ethereum porque sabes que el proyecto es bueno, pero la ballena compró 6,000 de 8,000, la ballena seguramente va a encontrar el mercado vendiéndolo a 0.2. Y ellos ganan sin ningún problema porque ellos lo compraron igual que tú a 0.08, entonces están ganando y tienes 6,000 para vender. Ahí es más que nada paciencia. Y en Wallets tú puedes poner las carteras que tú quieras seguir. Aquí puedes darte cuenta si hubo diferentes ballenas, como lo viene siendo Floor, Otto, que también es muy buena ballena, Seneca, que todos los conocemos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces,
Esto es para que yo empiece a usar mi herramienta de Mobi para ver cómo están los proyectos, cuáles están moviendo más, conocerlos y sobre todo guiarme con las ballenas. Las ballenas te ayudan a guiar para ver qué proyectos son buenos. Y las ballenas no son tontas. Si tú estás viendo que dos ballenas diferentes están minteando o están vendiendo un mismo proyecto, quiere decir que el proyecto es bueno. Lo que te corresponde es meterte al contrato, ver cuánto tiene esa ballena, cuánto tiene la gente y decidir si hacer o no un movimiento. ¿Okay? Dicho eso, Rarity Tools va a ser la siguiente herramienta que yo te voy a recomendar. En Rarity Tools vas a poder ver las colecciones igual una vez que ya están publicadas al 100%. ¿Por qué? Porque ya se mintieron con la gente. ¿Ok? Vamos a agarrar por decir... vamos a agarrar los Kaiju Kings. Kaiju Kings básicamente se mintió, si no mal recuerdo, en octubre. Un proyecto que estuvo muy seguido. Podías alcanzar whitelist y demás. Se movió muy interno. Nosotros tuvimos lugar, pero... te soy sincero, se me olvidó comprarlo el día y ya no pude comprarlo, pero lo estoy siguiendo y alcancé el lugar y se me fue. Pero una vez que lo publican aquí, Rarity Tools te deja ver todo por rareza y es lo que muchos también ocupan. ¿Sabes qué? Digo, de entrada, si te salió un Kaiju King dorado riéndose como Mero, obviamente va a ser raro. Como Chaylong va a ser raro, como Vegeta va a ser raro, ¿no? Pero si te tocaron, por decir, los Picassos, no vas a saber mucho de si es raro o no comparado con los otros que se ven que son raros. O sea, veamos este que es un arcoiris, ¿no? Lo que es venir rápidamente a lo que viene siendo Rarity Tools y ver qué lugar te tocó. Y mucha gente rápidamente ahí empieza a mover los precios y obviamente las ballenas empiezan a ver que gente no puso atención, porque créeme, hay muchísima gente que no viene a ver su rareza. Nos ha pasado, ¿eh? No es diferente de nosotros. Y lo ponen a lo mejor a .02 cuando por la rareza pudo haber valido hasta 40 Ethereum, como lo estás viendo aquí. Porque recuerda, la rareza mueve los NFTs. Entonces, si tú sabes que un proyecto acaba de salir ahorita, que está aquí por decir las World of Women, que es la WoW con Pixel, creo que es este. No, este debe ser el original, no, este es original de World of Women. Pero a lo mejor si buscamos el de pixeles, a lo mejor ya está. Te metes, ves cómo ha avanzado y decides si no o comprar algo. O por ejemplo, unos muy buenos. Vamos a los box. Está aquí, box. Aquí están. Box de Mirandox. Los box de Mirandox de Gala Games. Te dice el floor y puedes ir buscando obviamente quién lo está vendiendo ahorita para ver cuál es lo máximo que están cobrando por algo de rareza alta. O bien ya puedes ir viendo por rarezas un poquito más pequeñas, ¿no? Tipo de rareza, te da el score y puedes obviamente decir si comprarlo o no, pero sirve mucho para ir directamente. Y ahora sí, vámonos directamente a las Sniper Tools. Las Sniping Tools, recuerda, piensa como si fueras un sniper. La idea obviamente es agarrar tu sniper, localizar a los NFTs más raros y comprarlos y adquirirlos antes que nadie. Van a ver y vas a encontrar diferentes herramientas dentro de lo que viene siendo la blockchain. Unas te las van a vender directamente en OpenSea, como vamos a ver ahorita. Otras están como descripciones de Chrome. Otras están directamente en Reddit y las puedes encontrar porque la gente lo ofrece. Al final y en cuentas, tienes que entender algo. Alcanzar las rarezas realmente es algo complicado. Las ballenas nos ganan porque tienen más capital y tienen muchos más recursos. Y a lo mejor, aunque nosotros usemos estas herramientas que te voy a mostrar, pues las ballenas no nada más están usando, están usando seguramente 4 o 5 más porque se pagan. Y con eso obviamente siguen moviendo su círculo económico, ¿ok? Entonces, puedes probarla, te invito a probar las herramientas, a que las conozcas, aunque sea una sola vez para que veas qué tal. Y si tienes la suerte obviamente de encontrar un buen proyecto y ya alcanzar una buena rareza, con uno o dos proyectos que lo hayas alcanzado vas a ganar 10 veces lo que estás invirtiendo en lo que viene siendo estas Sniping Tools, ¿ok? El primero que te voy a recomendar es Flava Tools. Aquí lo puedes ver. The Best NFT Rarity para OpenSea. Una muy buena herramienta recomendada por diferentes contactos que tenemos en otros grupos de lo que viene siendo NFTs, que les ha servido muchísimo. En este caso yo no tengo comprado esto. Yo tengo nada más comprado el Mobi y el Rarity Tools. Y no he comprado ninguno más. ¿Por qué? Porque prefiero yo esperarme. Es la técnica que usamos. Vamos a esperar, vamos a estudiar bien el proyecto y esperarnos, porque no tenemos tanto capital. Recuerda que los que están usando Sniping Tools es porque tienen capital 1 para invertir en el proyecto, 2 para invertir en la herramienta y 3 a lo mejor para perder en un momento
y luego confían en que a lo mejor el quinto, el sexto o el séptimo proyecto sí sean buenos y recuperen. Nosotros no podemos hacer eso, ¿ok? Pero bueno, puedes meterte aquí y lo que te indica tal cual es que se une perfectamente con OpenSea y hay una colección Génesis que ahorita te voy a mostrar. Va a estar limitada esta herramienta a 1000 NFTs. Ahorita solamente 480 disponibles. Puedes mintear una sin ningún problema. Y lo que te ayuda, porque apenas va la versión 1, es ver la rareza que están directamente en OpenSea. Ver obviamente el volumen de ventas y demás. Y te ayuda a comprarlo de manera más rápida, según esto, entre comillas. Porque vas a poder ver el precio del gas mucho más rápido que lo que lo pone OpenSea, y también obviamente hacer la confirmación de una manera más rápida. Lo interesante de esta herramienta es que si la están comprando muchas ballenas. Repito, tenemos contactos que son ballenas y vas a poder encontrar el Mint Pass, que ya está, obviamente algunas ballenas ya compraron varias y están tratando de hacer el flipping a .4, ¿no? .41, que se me hace ridículo, pero bueno, para ellos es ganancia, adelante, ¿no? Pero es una muy buena herramienta, lo están recomendando mucho. Puedes checarlo, sobre todo porque solamente van a haber 1000. Una vez que estén todas minteadas, obviamente el plan del proyecto de los desarrolladores, que son muy buenos desarrolladores, aquí puedes checar cuánto tiempo llevan trabajando y demás, y son conocidos obviamente dentro de la blockchain, es que una vez que se vendan las 1000, el precio automáticamente, por lo que se va a ver logrado, va a subir obviamente, porque pues nada más hay 1000. ¿Y cuántos vamos a querer esos pases? Muchísimos. Entonces es una buena herramienta y también lo puedes considerar como un alfa ahorita dentro de los NFTs, ¿ok? Lo conectas a OpenSea, lo pones a actuar y te va a decir cuáles van a ser las rarezas de obviamente lo que se está ahorita tal cual minteando. Recuerda solamente algo, por decir, vámonos con WowPixis otra vez. Si yo voy a WowPixis, le doy clic a OpenSea, el problema primero que tengo es que se sigue minteando. ¿Y en qué va a basar su rareza la herramienta de Flava Tools? De solamente los que están minteados. Ok, aquí por decir nos está diciendo que ya hay 5600, ya están básicamente todos minteados, 5555. Hay 1.3 owners, o sea 1300. Básicamente cada uno llega a tener 4 NFTs, por lo tanto está lleno de ballenas este proyecto. Ok, entonces, ¿cómo sabes que un proyecto es sano? Ya lo hemos hablado muchas veces. ¿Por qué? Porque debe de pasar la mitad de dueños el número de NFTs existentes. Quiere decir que si tenemos unos 3000, 3500, el proyecto estaría mucho más sano de lo que está ahorita, ¿ok? O, para decirlo de otra forma, estaría menos controlado por ballenas. Pero bueno, están los 5500. Aquí sí te va a servir la herramienta porque sabes que acaba de salir. Activo el Flava Tools, me sabes que ya están los 5555 y los más raros son tal, y órale. Si te tocó uno raro, véndelo caro, si no, y ves que lo están vendiendo en .1, cómpralo siempre y cuando, repito, que el proyecto sea bueno, ¿ok? Flava Tools, vas a tener ahí el link directamente en la descripción de YouTube para que puedas ir directamente. .39 el floor price, y si lo quieres comprar directamente en Flava está en .39, quedan 480 y repito, muy recomendado, solo hay 1000, una vez acabadas las 1000 no van a haber más. Y si llega a funcionar como están prometiendo, versión .2, aquí te están poniendo que más va a venir, hay versión .3 igual, seguramente vas a poder vender esta herramienta en 2 o 3 Ethereum, ¿ok? No somos asesores financieros, pero es una buena recomendación y seguramente nosotros adquiramos una. Si lo adquirimos, te confirmaremos en el Discord de CryptoCarnes. Y finalmente, puedes agregar esta herramienta también, SolSniper NFT, que obviamente te deja ver igual las diferentes rarezas que tienen algunos de ellos. Es importante que entiendas, es una extensión que se usa directamente en lo que viene siendo Chrome, especializado obviamente en Solana. Esos que estás viendo aquí son NFTs de Solana y te deja ver igual la rareza de una manera mucho más rápida. Aquí te lo indica, soporta Magic Eden, Solana Art, Alp Art, Digital Ice y Exchange Art. Todos estos básicamente son de Solana. ¿Cuál es el problema con Solana? Recuérdalo, que Solana todavía sigue siendo muy volátil en cuestión de proyectos y sobre todo también en cuestión de NFTs. Mucha gente está perdiendo mucho dinero porque los NFTs realmente los fuertes, te repito, están en Ethereum. Pero sirve de la misma manera. Lo conectas o pones la extensión directamente en tu navegador de Chrome o en Brave, porque igual lo va a aceptar sin ningún problema. Y una vez que lo tengas, te diriges obviamente al proyecto, aplicas y te va a decir la rareza más rápida cuando se esté mintiendo sin ningún problema. Tiene una buena calificación, pero repito, hazlo con cuidado,
hazlo pensando en todo lo que te dijimos y sobre todo no olvides los tips. Número 1, te recomiendo Mobi para ver cuáles son los movimientos más grandes de las ballenas. Que están minteando. Están minteando los Bob Pixies, voy y me fijo en el proyecto. Están vendiendo Now 3D, voy y me fijo en el proyecto para ver por qué lo están vendiendo, porque a lo mejor es un mal proyecto, ya lo están destrozando al 100%. Y también me fijo a ver qué compraron. Aquí en All tú puedes ver qué compraron. Y si las ballenas están comprando algo similar, te repito, es que seguramente es un buen proyecto que están esperando que crezca con el tiempo, ¿ok? Recuerda que todas las direcciones son públicas, ¿ok? Tú puedes buscar las direcciones de diferentes ballenas y agregarlas aquí sin ningún problema para que te dé mejor información y sepas obviamente qué está pasando. Por decir, Catbótica, te lo llevamos comentando, un proyecto que lleva ya más de 3 días en el radar y ve, una ballena ya lo está adquiriendo, seguramente lo adquirieron más, no te deja ver tantas, pero ve, una ballena está básicamente llevando todos los Catbóticas, ¿no? Recuerda también asimilar eso. Una vez que viste Mobi, vete a Rarity Tools para ver si ya está publicado. Y igual, trata de hacer un sniper o snipear, vamos a decirlo tal cual, para ver si alguien, porque pasa muchísimo, tiene un lugar del 1 al 500 y lo puso en 0.01 Ethereum o mucho menos, siempre y cuando el proyecto sea bueno, lo compras. Tercero, Flava, ahí va a estar el link. Una nueva herramienta recomendada obviamente por ballenas directamente. Te va a ayudar directamente en OpenSea para ver la rareza. 0.39 ahorita. Pero lo más importante, solamente está limitado a 1000. Después de 1000 seguramente el precio va a subir mucho más. Y, disculpa, se me olvidó, con cada versión activada va a subir el precio si no se han minteado. Entonces, hay tiempo, buen proyecto, seguramente un alfa. Y lo puedes encontrar también en OpenSea. Lo están vendiendo tal cual a ese precio. Entonces trata de leer y revisar todo esto. Y finalmente, Sol Sniper NFT. Si estás ocupando Solana y quieres una herramienta de sniping, vete directamente a añádelo a Chrome o a Brave y listo. Lo puedes ocupar en 4 diferentes sitios, 5: Magic Eden, Solana Art, Alpha Art, Digital Eyes y Exchange Art. ¿Ok? Creo que con esto resumimos todo. Repito, el sniping es simplemente ver o adquirir lo que viene siendo los NFTs raros antes que nadie, usando las herramientas. En este caso te mostré 2, Flava Tools y Sol Sniper. Y yo ocupo, te repito, Mobi para ver qué proyectos están saliendo, cuáles están siguiendo a las ballenas. Y comúnmente me voy a Rarity Tools para ver y tratar obviamente de comprar aquellos que la gente no puso atención, les tocó raro, y adquirirlo cuando lo pusieron barato, tal cual. ¿Ok? Espero que este tutorial haya sido de tu agrado. Recuerda que estos tutoriales son lentos. Tratamos de explicar todo paso a paso. Y después vas a encontrar en el canal los express de la misma materia. Los express solamente duran 8 minutos. Vamos al grano, clic aquí, clic allá. Porque obviamente está construido obviamente para las personas que tienen poco tiempo y que ya están más experimentados en esto. Este tutorial lento, si eres nuevo, si estás apenas iniciando, en este mundo de los NFTs, es para ti. Velo paso a paso, disfrútalo y trata de conocer todo. Cualquier duda que tú tengas, puedes dejar mensaje en los comentarios en YouTube, en Facebook o en Twitch. Recuerda que también estamos en el Discord. No olvides darle like y suscribirte porque eso nos ayuda a seguir haciendo más videos con este contenido al 100%. ¿Ok? Que tengas un excelente día, tarde o noche. Y ya sabes, nos vemos en la carnita asada.